La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Y que se hace la luz, ya nos están viendo ahí en Aula Digital de todas las escuelas secundarias técnicas. Saludos, seguramente o están ya preparando la fiesta, el baile, la comida y demás, porque creo que lo que fue ayer y hoy son los días que están celebrando en toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas el Día del Estudiante Técnico. Muchas felicidades, ojalá que se diviertan. Nosotros estamos muy contentos porque ya es viernes. Ustedes, chicos y profesores, tendrán puente. Felicidades, qué bueno, descansen, aprovechenlo, y además es quincena. Así es que, para completar esta felicidad, Juan, vamos a iniciar nuestro programa de 360 grados de historia. Sí, además, pues bueno, contentísimos ya después de habernos dejado un espacio muy largo, ¿no? Casi Demasiado. un mes. Y bueno, tratando de retomar nuevamente parte de las temáticas que ya habíamos platicado en algunos programas anteriores, ¿no? Y que bueno, a lo mejor quienes son fanáticos de este programa ahí llevan sus líneas del tiempo, Sí, sus oye, resúmenes y demás. eso asusta. Pero ahora es el turno de ver el Segundo Imperio Mexicano. Sí, ya habíamos platicado un poco, los amigos lo podrán recordar, en el programa anterior hablamos ya de este tránsito hacia la vida republicana y obviamente pues bueno, también en este proceso de la conformación de una nación durante el siglo XIX, pues todavía haber algunos sectores muy ríspidos que pues van a tratar de involucrar a lo que fue, ¿no? De hecho lo vivimos todavía en la actualidad, ¿no? Escuchamos a mucha gente decir, ay, es que en tiempos de Don Porfi eran otras circunstancias. Entonces surge un sector muy importante que trata de regresar a la vida monárquica, y es ahí donde pues bueno, después de un primer intento que es la famosa batalla del 5 de mayo, donde pues sale victorioso pues muy joven general, que desgraciadamente pues va a fallecer ante una enfermedad unos meses después de esa gran victoria de Zaragoza. Pues desgraciadamente va a sucumbir el gobierno, porque pues Francia no se va a quedar con las manos atadas, y además pues necesitaba con todos estos conflictos que venía desarrollando en Europa, pues buscar nuevos recursos, ¿no? Entonces en ese sentido pues apuesta finalmente para crear una invasión hacia los territorios de México y colocar pues a uno de sus descendientes directo, que fue Maximiliano de Habsburgo. ¿Qué tan importante es esto de la intervención francesa y este personaje de Maximiliano? Pues muy importante, porque pues, el propósito de este programa es rescatar un poco la imagen de él y de su esposa, y obviamente de ese proceso histórico y de la conformación de una nación. Hablábamos incluso en el programa anterior que al parecer incluso Maximiliano resultaba ser mucho más liberal que el propio Juárez, ¿no? Los primeros 2 años de esta vida monárquica, recordarán los profesores sobre todo, pues van a ver una serie de cambios, hasta el propio clérigo, ¿no? El propio clero, como el caso de Don Pelayo, pues van a poner el grito en el cielo ante ver que pues ya había contemplado Maximiliano pues afianzar la idea juarista de la libertad de credos, ¿no? Pero sigue siendo muy fuerte estas ideas conservadoras, y sigue siendo también muy fuerte la posición de la Iglesia. Por supuesto, porque pues no olvidemos que viene de un tránsito, ¿no? Incluso en la misma acta de independencia se establece que la única religión imperante en este imperio mexicano pues iba a ser la cristiano-católica.
¿no? Y lo que trataba de hacer Juárez, pues era, pues bueno, vamos a convivir todos, ¿no? En paz, chidos, somos carnales. Y pues obviamente cuando Maximiliano dice, ¿sabes qué? Pues esto es buena onda, ¿no? Vamos a vivir todos en paz. Entonces ahí es donde el clero, pues obviamente uno de los primeros impulsores a la figura de Maximiliano, pues va a poner el grito en el cielo. Carambas, me imaginé a Maximiliano hablando de esa manera. Pues hay que rescatar un Fue poco la divertido. imagen porque... No, está bien, a lo mejor Ujú. si se lo comentamos así a los chicos, lo pueden recordar más, no que si nosotros Sí. empezamos a utilizar un lenguaje un poco más formal con ellos. Sí, recordar que finalmente son personas, ¿no? Siempre lo hemos hablado en los programas, son personas, hombres, mujeres, los que hacen la historia, no son los héroes, no son los villanos. Primero fueron hombres, primero fueron mujeres, también pasaron por una niñez, una juventud que fue marcando finalmente pues sus propósitos en la vida y obviamente nuestra historia también. Entonces el sentido de poder rescatar también esta parte íntima de los personajes es muy importante, porque nos ayuda a comprenderlos un poco más, ¿no? Ver cómo incluso pues Maximiliano le da a la gente pues algo para poder identificarse. Este muchacho incluso cuando organizaba las tertulias ahí en Castillo de Chapultepec con su esposa, les encantaba esta parte del folclore mexicano. Carlota fue una expedicionaria, ¿no? Fue una mujer que le encantaba pues viajar, conocer mucho de nuestro país, porque ellos cuando se les ofrece el trono, pues no conocían, o sea, desconocían los territorios. Entonces se dedicaron a investigar, a aprender, a conocer, a platicar con la gente. Pues hay mucha gente de raíces indígenas que pues obviamente forma parte de la corte. Fue uno de los personajes, y me atreveré a decir hasta la actualidad, que incluso se atrevió a recibir grupos indígenas en el Palacio Imperial, ¿no? Que es el Castillo de Chapultepec. Uno de los que más recuerdo son indios Kikapús, que luchaba finalmente por el respeto a estos tratados en los cuales pues buscaban finalmente que se respetaran sus territorios, ¿no? Entonces nos habla de una figura muy importante que trataba de crear una estabilidad, que desgraciadamente pues las circunstancias no lo ayudaron mucho, porque pues ya después también estos personajes que lo trajeron pues le dieron la espalda, ¿no? Y entonces cambia completamente el rumbo, Por ¿no? El supuesto, rumbo. ¿no? Qué importante es este lugar que acabas de mencionar y que todos ubicamos perfectamente bien, el Castillo de Chapultepec. Pues en algunos otros programas habíamos platicado que fue una construcción durante la época colonial, ¿no? Fue incluso ya después bastión importante para uno de los batallones históricamente también importantes de nuestra nacionalidad, como el de San Blas, por ejemplo, ¿no? Y de ahí pues va a surgir el mito de los famosos niños héroes, ¿no? Y que precisamente uno de los que sobreviven y que desgraciadamente no se le dan las insignias, no se le da la honorabilidad para colocarlo dentro de las monografías históricas, pues es Miguel Miramón. Miguel Miramón, pues lucha más por la parte conservadora, por respetar toda la normatividad y la moral en aquellos momentos, y él se alía con Maximiliano. Fue uno de los personajes que en el momento de la muerte de este personaje y en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, pues va a morir al lado del emperador, al igual que Juan de Pomuceno Almonte, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros personajes que pues dieron la vida finalmente por las ideas y lo que creían, ¿no? Que eso es muy importante de hablar de unos personajes. Juan, es importante que nosotros en nuestra línea del tiempo marquemos estas fechas como un periodo importante entre 1863 Así es. y 1867. Exactamente. Hablamos de un periodo sí muy corto, pero muy trascendental, ¿no? Una de las anécdotas que a mí siempre me ha gustado platicarles a los muchachos y a las personas que nos acompañan en algunos de los recorridos que hacemos, pues es esa trascendencia. Maximiliano trata de involucrar incluso la instrucción pública, ¿no? Que todos estos espacios reservados de gabinetes para expertos, para científicos, pues sean libremente accesibles para la gente, ¿no? Una muestra de ellos pues es el primer museo que se crea en Latinoamérica, que es el Museo Nacional de las Culturas, ¿no? Que en su momento llegó a ser Museo Nacional. Entonces es el primer museo establecido en 1825 y él abre las puertas de este museo para que la gente pueda ver finalmente todo el rescate arqueológico, la muestra de los héroes, lo que quedaba de ellos, y obviamente pues darle
darle intención a esa nacionalidad que buscaban, ¿no? Este personaje, pues desgraciadamente desde que llega, pues nunca recibe el apoyo, incluso pues no recordarán un poco los muchachos, pero tal vez sí los profesores. Maximiliano tenía un primo, ¿no? Que era Pedro II de Brasil, y él pues le niega totalmente el apoyo desde que llega, ¿no? Nadie quiere a Maximiliano y a Carlota por la forma en cómo llegaron. Son dos personajes que realmente pues van a ser incomprendidos por la historia. Bueno, ya más o menos nos has estado contando algunos detalles de la personalidad y de la manera de cómo gobernaba Maximiliano. Y una característica de Carlota, esto que le gustaba como todo el asunto folclórico. Pero ¿nos podrías platicar un poquito más de esta pareja? Claro, de hecho, pues bueno, por ahí cuentan las malas lenguas que incluso a Maximiliano le daban sus aires de expedicionario y le encantaba la botánica. Entonces él se iba a Cuernavaca, agarraba parte del carruaje para tomar finalmente el barco de vapor que los llevaría hacia la zona de Xochimilco, y ahí en Xochimilco tomaban otra vez el carruaje para tomar el antiguo camino real hacia Tulyehualco para llevarlos a Cuernavaca. Y mientras tanto, pues Carlota era la que se quedaba al mando. Era una mujer que le encantaba el poder, una mujer que le encantaba pues sentirse útil e importante. Dirigir, mandar. Yo creo que más del dirigir y mandar, yo creo que romper el esquema, ¿no? Son de esas pocas mujeres, como el caso de Sor Juana, una Ana Violín, una Frida Kahlo, mujeres que participaron también en la revolución, en la independencia, Leonora Vicario, por ejemplo, la Prisma Corregidora. Son mujeres ejemplares que rompen el esquema femenino de sus épocas, de sus contextos, y eso le trajo también muchas broncas de ser mal vista como una machorra, ¿no? De ser una mujer que incluso pues hasta mandaba al marido, ¿no? Hablaban las malas lenguas, pero una mujer que pues obviamente podía tomar las riendas porque venía finalmente también de una trascendencia imperial en Europa. Recordemos que fue nieta lejana de la misma María Antonieta, ¿no? Aquella que pues muere decapitada también durante la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa. Entonces una chica que prácticamente pues va a tener también un acercamiento muy importante con toda esta cuestión política muy interesante. Entonces pues la que digamos lleva los pantalones y la mayoría de las riendas en este país pues es la misma Carlota. Ella va a ser digamos la motivación importante de Maximiliano para que él pues no logre abdicar ante toda la problemática militar que se avecinaba. Ella va a ser la que le dice primero la muerte antes de abdicar, antes de vernos derrotados en esta nueva propuesta y en esta aventura que venimos a correr los dos juntos, ¿no? Claro. Vamos a hacer alguna preguntita, Juan, vamos a regalar pases, Sí. o más al ratito, tú dime, Sí, ¿en de qué hecho momento? vamos a regalar algunas cortesías, vamos a tener una caminata muy interesante por esta parte del centro histórico, que es la calle de la Lóndiga, que es el domingo, muchachos, acuérdense profesores, luego ahí nos andan llamando el día anterior o Ajá. antes para avisar a qué hora era el recorrido. Entonces vamos a regalar 2 cortesías, aquellos que nos digan el nombre del personaje principal, digamos el archirrecontraenemigo de Maximiliano. ¿Quién estaba en contra de él? ¿Y qué representaba, no? Entonces, este personaje, lo hablamos el programa anterior, ¿qué representaba este personaje en contra de los ideales de un segundo imperio, ¿no? Ok, pues está fácil, Está muy fácil. sencilla, muy Técnica fácil. 73, 75, 98, 22, la 6 y la 17. Bueno, pues este es el momento de mandar su respuesta, los comentarios. ¿Qué Ujú. mujer tan interesante, Carlota? ¿Hay alguna biografía sobre ella que podamos Sí. accesar, con la que podamos accesar? De hecho, hay un par de libros que hablan precisamente de la vida de Carlota desde que nace allá en Europa hasta que contrae matrimonio con el archiduque, que es Maximiliano. Recordarán que él vendría siendo el segundo hijo, ¿no? De esta descendencia austrohúngara, y a partir de ahí pues tiene toda una serie de aprendizajes muy interesantes que es la que le van a afinar esta agudeza política, ¿no? Entonces, sí hay un par de libros que se pueden conseguir. Uno de los que más recuerdo rápidamente está en la librería Porrúa, ¿no? Y te mandan también preguntar, ¿es cierto que se volvió loca por la muerte de Maximiliano? Buena pregunta. Y esa es la Ahí vamos parte a empezar también que con me los mitos, interesa. ¿no? Vamos a empezar con los Sí. mitos y las realidades de qué pasó en realidad con Maximiliano y con Carlota. Como
que de repente qué complicado puede ser lo que nos enseñan en la escuela, lo que nos dicen, Juan, la versión con la que nos quedamos, y de repente hay otras versiones. Yo creo que la parte son momentos que se pueden extender, ¿no? Hacer momentos cada vez mucho más delicados y mucho más específicos. En el caso de Carlota, pues bueno, comentamos ahorita que tiene un carácter muy intenso. Venía de una dinastía que pues obviamente no estaba acostumbrada a la derrota. Venía de una casta también europea muy importante, un linaje interesante. Y además fue una mujer que vivió intensamente, ¿no? Todo lo que hizo fue con una intensidad estupenda. Fue una mujer que pues prácticamente se volvió el pilar principal, el apoyo principal para un hombre que pues ya empezaba a titubear, ¿no? En esta cuestión de si nos quedamos, seguimos con esta aventura o lo dejamos, ¿no? No recibimos apoyo de nuestros primos, ¿no? Viene el segundo conflicto con Francia y España, entonces pues para ella fue muy complicado. Y, en realidad, perdón que te interrumpa, dime. En realidad no tenían ningún apoyo, ¿no? Pues se podría no. decir que se quedaron completamente solos. Exacto, y además romper con ese sueño, ¿no? Que como comentas es muy complicado el no poder ser mamá. A veces ya como cuentan algunos biógrafos y algunos cronistas, pues esta indiferencia de pareja también, ¿no? Estos viajes espontáneos de Maximiliano, días, ¿no? En los cuales pues no tenía contacto físico con ella, emocional. Hay una serie de cartas, sí, pero son como muy tranquilas, muy relajadas. Entonces, todo este proceso va a involucrar a crear finalmente también una desesperación. Y obviamente en esa desesperación pues hay un paso hacia la locura, ¿no? No ser madre, no lograr ese contacto físico y emocional, no lograr esos sueños, ¿no? De continuar y lograrlos al máximo para sobresalir en los linajes. Entonces fue muy complicado para ella. Y hay una versión a lo mejor un poco extraña donde cuentan que en esta búsqueda para tratar de dar a concepción, ¿no? Consulta a una herbolaria, a una anciana, que pues desgraciadamente no le mide bien las dosis y la excede un poco, que también va a ser el factor importante para que ella desgraciadamente... Detonante. Exactamente, un detonante para que ella pues desarrolle este proceso de la locura. Recuerden que a ella le toca estar en Europa pidiendo ayuda cuando se entera que Maximiliano fue fusilado, ¿no? Bueno, fue ejecutado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Hay fuentes que dicen que no murió, la versión original. Pues igual que Pedro Infante, igual que todos, ¿no? Que dicen claro, que por ahí anda. Exactamente. Igual que Zapata, exacto. Que Zapata, entonces, bueno, nos quedamos con esa fecha. Claro. Con ese fusilamiento. Sí, y además hay que recordar una parte importante. Ellos adoptaron incluso a un hijo. No era de ellos, era hijo directamente de Agustín I de México. Agustín de Iturbide y Green era el nombre de este niño. Incluso ya en la última fotografía se la pueden ver. Ahí van a ver la foto de este pequeño. Y él trata de luchar finalmente por sus títulos, por sus respetos con Porfirio Díaz. No logra alcanzar gran cosa porque, pues bueno, la euforia, la tenacidad y la perspicacia militar de Porfirio Díaz no lo permiten. Pero pues es uno de los primeros personajes que trata pues de hacer mención y de comentar para qué todo este proceso del movimiento de la independencia. ¿Para qué toda esta lucha combatiente durante las intervenciones norteamericanas, francesas? ¿Para qué tanta sangre si realmente pues seguimos estando peor, ¿no? Seguimos en las mismas condiciones de desprotección, de desigualdad, de pobreza. Entonces, ¿para qué tantas muertes, no? Y ahí sigue la descendencia de este muchacho. De hecho, hay un libro que acaba de salir el año pasado, precisamente de la biografía de Agustín de Iturbide y Green, ¿no? Hay otro comentario de la técnica 22. Nosotros realizamos una investigación de Maximiliano y nos encontramos cosas muy feas con sus esclavos y al parecer esto influye con la locura también de Carlota.
Sí, incluso, pues bueno, como todo chismerío, ¿no? Van a hablar incluso hasta de encuentros sexuales, ¿no? Vamos a ponerle orden a las cosas. Hay incluso algunos decían que hasta Maximiliano, pues tenía encuentros bisexuales, ¿no? Que en el caso de Carlota, pues en esta búsqueda también física, pues también hasta con el servicio también, tenía algunos encuentros, ¿no? Pero yo creo que lo más importante que hay que rescatar sobre todo es la figura en el cual pues llevan a los hechos históricos relevantes, ¿no? Que toman las decisiones para hacer de este país un elemento interesante en la cuestión histórica. Hay otra fecha clave. Uh-huh. ¿Qué sucede el 10 de julio de 1863? ¿Qué sucede, Nicte? Ah, tú eres mi maestro, tú me tienes que contestar mis dudas y mis preguntas. Pues bueno, todo en este proceso nos va a llevar a marcar sobre todo fechas muy interesantes y muy importantes, ¿no? Nos va a poder permitir y llevar a cabo pues el rastreo finalmente de los principales hechos históricos, como comentábamos ahorita hace un momento, ¿no? Entonces vamos a poder encontrar pues hechos relevantes que van a marcar la historia, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo, por ejemplo, incluso, perdón, ahorita me voy a saltar rápido esa parte, que incluso en el momento en el cual el propio cadáver de Maximiliano, cuando ya después, pues bueno, algunos conservadores queretanos tratan de rescatarlo, pues va a ser depositado incluso en una caja que ni siquiera era de su tamaño, ¿no? Entonces le brincaban los pies, solicitan que el cuerpo regrese a la Ciudad de México y el cuerpo va a atravesar por toda una serie de vicisitudes también, ¿no? Desde el hecho de que no cabe en la caja, de que lo traen en una carreta, de que no lo traen bien fijo y pues ahí el cuerpo como puede pues va a salir brincando, incluso algunas malas lenguas cuentan que en algún momento cae en una cañada y se humedece todo, ¿no? Entonces ya cuando llega el cuerpo de Maximiliano a la Ciudad de México, pues llega totalmente irreconocible, ¿no? Hasta la misma familia o los personajes más cercanos al emperador dicen, no, pues es que él no es, ¿no? Entonces dan pie a que pues surjan comentarios como el que comentabas, ¿no? Todo hace un rato, esto. exactamente. Ok, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando muere. ¿Qué sucede cuando muere Maximiliano? Ahora se van a invertir los personajes. Que lo que va a suceder es que, pues bueno, ya lo habían comentado algunos personajes, sobre todo del lado republicano. Buscaban que finalmente se respetara la soberanía, ¿no? Que es lo que hemos tratado de luchar y respetar todos estos años, de que después de que la muerte de este personaje queda marcada también como un hito en la historia, pues estos personajes pudieran regresar finalmente a la soberanía nacional, que era la figura del presidente investido en aquellos momentos, que era la figura de Benito Juárez. Entonces, incluso se da el hecho de que por parte de un personaje importante, ahorita estoy tratando de recordar bien el nombre, se da uno de los cánticos que en su momento incluso llegó a ser comparado con el himno nacional, ¿no? Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor, ¿no? Y era un canto que pues se vitoreaba por todo el territorio nacional, al ver que ya el ejército francés poco a poco se iba despidiendo de estas tierras mexicanas para embarcarse hacia Veracruz. Entonces vemos como incluso parte de la población incluso desconocía que formaba parte de un imperio, vemos como incluso pues hay una gran desigualdad todavía en cuanto a la política y obviamente educativa más, y pues bueno, creo que la figura que sí podemos rescatar en cuanto a Juárez es sobre todo del respeto a la soberanía, a las leyes, que fue un personaje que de esa manera sí fue intachable, ¿no? Incluso él trató de poder conservar la vida del propio Maximiliano, pero la excusa fue que el pueblo se lo demandaba, ¿no? Que el pueblo le demandaba la vida de este personaje, y ante esa demanda pues él estaba ya atado de manos, ¿no? ¿Qué crees, Juan? Un momento muy drástico. Ya se acabó mi clase de historia. Al menos por este viernes se ha terminado mi clase de historia de 360 grados de historia. No nos dijeron los ganadores, pero seguramente ya contestaron. ¿Todavía ¿No han contestado? no?
¿Cómo creen, ¿Qué? muchachos? No, Está bueno. muy sencilla. Muy mal. Muy sencilla ¿Cómo que no la han respuesta. contestado? Ya nos tenemos que ir. Es que están en convivio con y entonces razón. están, así Pues que bueno, guardaremos las cortesías para el próximo programa, ¿no? muy bien. Que vamos a hablar ya del porfiriato. Así Ok. vamos a hablar ya de algo ya también bastante interesante. Perfecto. Bueno, pues Benito Juárez. Benito Juárez. era muy fácil. Estaba regaladísima. Pero bueno, como quieren bailar y quieren convivio, pues ahorita, después de 360 grados de historia, viene el Colegio Liceo Reforma Educativa. Educativa. No veo bien la A y yo la veo como ya necesito lentes. Con un bailable de Sinaloa para que todos, cinco bailables de Sinaloa. Así es que, pues ni modo, ustedes quieren bailar, pues ya nos vamos nosotros. Juan y yo ya nos vamos porque quieren bailar. Así es que, Juan, muchas gracias, No, como gracias siempre. a ti. Aprendimos. Sí, pues encantado de seguir aquí con ustedes. Muchas Muy gracias. Que pasen buen día. Gracias. Gracias. La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros.